Good morning. Hi. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy es jueves, julio 14. Wow. Bienvenidos, Halfway through. bienvenidos a disfrutar la Biblia juntos. Welcome to enjoy the Bible together. We are happy, tired. Last night we had a big event. Estamos contentos, bien cansados porque ayer tuvimos un día muy grande. Muchos saben que se nos adelantó, se nos fue a casa, se nos murió un miembro de la iglesia y tuvimos una fiesta grande. Uno le llaman de despedida, a otro le llamamos celebrando la vida de Juanito. We celebrated Juanito's life just today. He passed away. One of our members. He was dear to us. Él era bien amado por todos. Es de que hicimos algo bien lindo. Su mamá estuvieron aquí, su familia, nada más una parte está en México y estuvieron muy contentos. They were very, very, very happy. It just pleased me see them feel comfortable. It was sad moments and very happy moments. Me hizo sentir muy a gusto que se sintieron ellos a gusto. Hubo momentos tristes, momentos muy felices, hubo respeto y fue una celebración muy bonita o una despedida muy bonita, ¿verdad? It was a very happy one. What do you think, Rick? What is your take on last night? ¿Cómo viste anoche? There was a sense of peace over the whole ceremony. Había una sensación de paz sobre toda la ceremonia. That even people that don't walk with Jesus Aún gente que no sigue a Jesús felt the peace that they could not explain. sintió la paz que no pueden explicar. Like the Bible says. Right. Es It goes cierto. beyond all understanding. Pasa todo el entendimiento, la paz que tiene Cristo, la que da Cristo. Y muchos me decían, ay caray, dice, aquí está Dios. Some say, God is here. Yeah. A lot of them didn't know that this was a real church. Muchos no sabían que estaba en una iglesia. Estaba lleno, mucha gente. Mucho, Yeah. estaba llenísimo. So filled the church got pushed to the kitchen. Sí. Llenísimo. Y muchos me decían, padre. Y es normal, porque un padre es un sacerdote. Yeah. Y un sacerdote es el que medía entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Un sacerdote es el que le habla a Dios de la gente, o sea, ora por la gente. Y le habla a la gente de Dios. El amor de Dios. And so, a lot of them call me priest. And it's normal because the priest is someone who mediates between God and men, and between men and God. Okay? The priest is the only person that God has called to represent him here on earth. A priest. We call the leaders pastors because they are pastoring the sheep. Leaders are also leading the people. Okay? Although the Bible does say that we are part of a royal priesthood. Sí, In la Biblia dice. Revelation, yeah.
La Biblia dice que somos sacerdotes reales, o sea, sacerdotes del rey. All the children of God, not just one person, but all the children of God are priests. Y estamos viendo cómo es que un sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote. And only the high priest can go into the Holy of Holies. So the people were not allowed to go into the Holy of Holies. La gente no era bienvenida, no podía entrar al lugar santísimo porque había una cortina y la gente tenía pecados. E inclusive el sacerdote que entraba al lugar santísimo con pecado moría instantáneamente. People cannot go in, only the high priest to the Holy of Holies. And he had to be careful. If he had sinned, he would drop dead. That's why they tie him a rope on the ankle. If they didn't hear no more the bells, which were around their skirt, if they didn't hear no more, they pull the rope because he will be dead. El sumo sacerdote estaría muerto si no le ataran la cuerda al pie. Si llevara pecado, no podían sacarlo porque caía muerto. Nomás le jalaban a la cuerda. Entonces no cualquiera podía entrar. Caían muertos por sus pecados. Pero vino Jesús. But Jesus came. And he died for our sins. Thank you, Jesus. And now we can go in directly to the Holy of Holies. Y ahora ya podemos entrar directamente al lugar santísimo. Todo el que anda en Jesús, todo el que está en Jesús. Okay? Todo el que está en Jesús, todo el que cree en Jesús. Estoy hablando del que sigue a Jesús. I'm talking about those who follow Jesus. Now we are able to go into the Holy of Holies because he opened the veil for us. Remember when he died, the curtain opened, ripped from top to bottom. God ripped it, God opened it. ¿Recuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Que tembló y se hizo de noche, pero también se rompió el velo. El velo se rompió de arriba hacia abajo. Dios lo rompió para que ya todos entráramos en Jesús o con Jesús. Okay, a través de Jesús ya podemos entrar al lugar santísimo. O sea, Jesús paga por tus pecados, tú ya puedes entrar directamente al trono de Dios a hablar con Él. Okay, así como un sacerdote habla con Él, así también el que sigue a Cristo ya puede hablar con el Dios vivo. No necesidad de intermediarios. Pero somos pecadores, por eso vino Jesús a morir por tu pecado. But we are sinners. That's why Jesus came to die for your sins and mine. If you can think the reason why Jesus came to die on the cross for your sins. Ponte a pensar la razón por la cual Jesús vino a morir por nuestros pecados. Ese es un sacerdote el que puede entrar al lugar santísimo. Only a high priest can go into the Holy of Holies. Y todo el que está en Jesús ya puede entrar al lugar santísimo de esa forma. Eso es increíble. That is incredible. That's why it is by faith. Por eso es por fe. ¿Ok? Por eso es por fe. Es creer lo que Dios te promete. Jesús ya te dio el acceso al lugar santísimo. Jesus gave you access to the Holy of Holies. Why? Because he is our high priest. Porque él es nuestro sumo sacerdote que entró para expiar nuestros pecados con su propia sangre. Jesus came in with his own blood to offer it for our sins. Entró con su sangre para ofrecerla por nuestros pecados. ¿Ok? Ayer no estuvimos aquí.
Is it on? Oh. Ayer no estuvimos aquí. Go see if it's on. Oh, yeah, it is. That's right. Buenos días, Amada Ortiz, ¿cómo está? Hey. Mi hermana, ¿cómo está por allá en Mexicali? Saludos a todos de Mexicali. Wow. Saludos de Mexicali. Nice. No se escucha bien, dice ella. A ver. ¿Se escucha mejor ahora? Ayer no se escuchaba bien por algo. Yesterday we didn't hear it well. I thought it was your phone. Ayer no se escuchaba bien por algo. Yesterday we didn't hear it well. I thought it was your phone. Okay. Twice. Ya se oye bien ahorita. Twice we said that. Nice. Okay. What a beautiful day to know Jesus. Ya se oye mejor, ¿verdad? Oh. Okay. Sí, ya. Yes. Oh, we gotta talk more here. Okay. Ok, vamos a tratar de hablar aquí, más cerca Yes. del teléfono. Yes. Ok. Yes. How good it is to be a child of God. Ok, bien. Chito, bienvenido, Chito. Si tú estás por allí, Hi, Chico. bienvenido. Hello. Dios los bendiga. Estamos aquí para ustedes. Ayer no pudimos entrar, estuvimos mucho que hacer por causa del evento. Yesterday we cannot go in because the event. We just had too much in our plate. Tuvimos mucho que hacer. Hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro de Hebreos. Okay, tiene que ver con lo que estamos hablando, Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero conforme el orden de Melquisedec. Okay. Había dos órdenes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era bajo el orden de Aarón. Todos los sacerdotes venían de la línea de Aarón. Solamente ellos podían ser sacerdotes porque Dios escogió a la tribu de la familia de Aarón. Que solamente la familia de Aarón podían ser los sacerdotes, ¿verdad? La tribu de Leví. Yeah. The tribe of Levi. Pero ahora que vino Jesús en el nuevo pacto, Jesús vino y Él entró. ¿Okay? Él fue el sumo, Él se ofreció como oveja. Él es nuestra oveja de sacrificio. Y Él es nuestro sacerdote, entró al lugar santísimo, al cielo, al lugar real, en el mero cielo, con su sangre para ofrecerla por nosotros. Y ya está ahí sentado, dice la Biblia, está ahí como un sumo sacerdote pidiendo, ofreciendo la sangre propia por nosotros. Y dice la Biblia que se sentó en un lugar a la diestra de Dios. The Bible says that he is in the Holy of Holies and he's sitting. You know, the sitting means, ¿sabes lo que significa? Está sentado. The throne. De que ya terminó, ya no tiene que entrar otra vez por tus pecados. He doesn't have to go in no more to offer himself or his blood again and again, like the old system, como el último sistema. Jesús vino a ofrecer su sangre una vez por todas. Jesus came to offer his blood
once and for all. That got me so much security. Eso me dio una seguridad como no te puedo explicar. El saber que Él ya no ofrece su sangre, ya terminó. Así como cuando en la cruz dijo, consumado es. Todo lo hizo, sufrió, pagó por todos tus pecados y mis pecados. He paid. In the cross he said, it is finished. And he died for your sins and my sins. He did everything. In the same token, when he is in the Holy of Holies sitting, because he came in, offered his blood once and for all for our sins, and he's sitting because his job is done. All is left is for you to believe what he did in the cross. Él se sentó porque su trabajo ya terminó. Él solamente ofreció su sangre una sola vez por todos tus pecados y por los míos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Es un símbolo de que ya está abierto el trono de Dios para que tú puedas entrar y hablar, platicar, estar con Él y hablarle a Dios de tus parientes, de tu familia, de tus amigos, de los que amas. ¿Ok? Así es que necesitamos simplemente darle gracias a Dios y sentirte seguro porque Jesús está ahí por ti. Él es tu seguridad porque Él está ahí. Primera de Juan dice, Él está abogando por ti. First John says that He is pleading for you. Yes. Okay? So, los que siguen a Jesús, la tienen hecha. And that's also, as part of this royal priesthood, that we all go into the throne, right? As we read earlier, come boldly to the throne of grace, where we intercede for those people that we really care about. Much the same way as the old priest would. We, all children of God. El sistema antiguo de los sacerdotes humanos en un templo físico ya terminó. Ahora Jesús nos llevó hasta el trono mismo de Dios. Y allí es donde todos entramos por fe, como un sacerdote entra. Nosotros por fe. En Cristo ya todos somos como un sacerdote. ¿Okay? Y entramos hasta el mero trono de Dios. Pues vamos a leer esto. Jesús entró allí para que tú estés bien, para abogar por ti. ¿Ok? Vamos a leer en Hebreos capítulo 7 y mirar cómo es que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es una orden que no tiene principio ni tiene fin. No tiene padres, no tiene cho ni arre. The order of Melchizedek is an order that has no beginning and no end. Una vez estaba aquí conmigo el sacerdote de Lagos de Moreno, Jalisco, con 3 meses y medio. A priest from San Juan de los Lagos was here with me for 3 months and a half. And I asked him if we could read the Bible in the mornings to start off the day. Y le pregunté si podíamos leer la Biblia en las mañanas para empezar el día. Y me dijo, está bien, vamos a leerla. We read it, but after, a little bit after, he asked me, why? Why do you want to read the Bible with me every day? Él me preguntó, ¿por qué quieres, por qué te empeñas en leer la Biblia todos los días conmigo? Yo le dije, bueno, yo creo que es lo único que nos tiene en común la Biblia. And I say, well, I think the Bible is the only thing that we have in common.
over everything. The most secure thing. And we read the Bible. Read it. And we read this part que we're going to read today. Y leímos esta parte que vamos a leer hoy. Y él no creía que tenía, él no creía que Melquisedec que no tenía principio ni tenía fin. He didn't believe that Melquisedec didn't have beginning, didn't have end. Okay? Y al leer este pasaje se dio cuenta que no tenía principio ni tenía fin. And when we read this passage, we saw that he had no beginning and no end. Okay? And that is why the Bible is the one with authority, and not nobody else. Not everybody knows everything. No todos conocen todo. Okay? Tony, ¿cómo estamos? Padre Santo, bendiga, Señor, a Tony, bendiga, Padre, su caminar, su corazón, sus sentimientos, Señor, su fuerza, su trabajo, Padre. Gracias por lo que está haciendo, Señor. Cuídelo, Señor, mande ángeles. Y yo declaro favor de Dios, del Dios Altísimo, sobre toda la gente. And I declare favor over them in the name of Jesus. Doors are opening that were previously closed. Gracias por lo que está haciendo en él, Señor. And doors are being closed Gracias, that Padre, por no lo que man está can haciendo. open. Bendígalo, Señor. Bendiga todo el Thank you, Señor. Lord Jesus. Thank you. Bendiga su corazón, bendiga Amazing su God. percepción para que Thank sienta a you, Lord. Dios We just siempre declare that aún más y más. Conozca más sensitivity al to Señor. you, Lord. Gracias, Señor. In Gracias. Tony. En Yes, el nombre Lord. de He Jesús. hears your voice Amén. loud and clear. In Jesus' name. Amen. Te bendiga, Amen. hermano. Nice. Have a good day. Good dreams last night? Yeah, No, I didn't dream nothing. Oh, you probably forgot it. You Yeah. probably Oh, remember. well. It'll come to you. Okay. See you later, bud. Okay, God bless you. All right. Dios te bendiga, hermano. All right. Entonces, vamos a mirar la Biblia siempre tiene la verdad. ¿Okay? Yo me acuerdo de un pastor el primero que tuve, a quien yo le debo mi vida, Pastor Doña. Él me dijo una vez, yo me acuerdo que dijo, no todos saben todo. One pastor told me once, not everybody knows everything. Some may know a lot about the Bible, some others know a lot about medicine, some others may know about law, but nobody knows everything. No todos saben todo. Así también con la Biblia, no todos saben todo. ¿Okay? Pero el orden de Melquisedec, aquí lo explica que no tiene principio ni tiene fin. The order of Melchizedek, es decir, that it doesn't have beginning, doesn't have end. Es el Dios mismo, es God Himself. La primera vez que oímos de Melquisedec fue cuando bendijo a Abraham. The first time that we heard about Melchizedek is when he blessed Abraham in the Old Testament. It's God Himself in a human form. Lo bendijo Dios mismo en la forma humana. Era Jesucristo cuando todo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y a eso se refiere la Biblia, que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote conforme el orden de Melquisedec. ¿Okay? Una orden que no tiene principio ni tiene fin. An order that doesn't have beginning and doesn't have end. So we're going to read right now Hebrews 7. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Qué, Blanquita? Hey, ¿Está lista, Blanquita? Yeah, she made it. Nice. Vamos a ver el capítulo 7. Sounds good. Ok, vamos a Sounds ver. really good. Capítulo 7 de Hebreos. Ok. Are you ready? Amen. Vamos a coger. Amen. Amen. Okay.
Ok, empezamos en Hebreos capítulo 7. We're going to start on Hebrews chapter 7. Vamos a Okay. orar. Padre Santo, te damos gracias God, porque we tú thank eres you for what you are el que doing nos here. ayudas a ver tu palabra. You are bringing Nos ayudas a ver lo que such tú prometes, Señor, para que podamos, Señor, ser ilustrados, iluminados, guiados a ver tus promesas, people. guiados a ver lo que tú eres, Señor, que tú siempre nos proteges, nos bendices, Señor. Gracias, 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 Señor. Abre los sentimientos, Señor, para ver tu palabra. Beautiful day. Declaro, Señor, luz sobre los oyentes para que puedan ellos oír, entender, ver la importancia del orden de Melquisedec. Una orden eterna, que tú eres nuestro Understand your word. sumo sacerdote. Estamos seguros contigo, No. ahora que ya estás en el cielo, intercediendo por nosotros. Gracias, mi Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. This, Melchizedek, was the king of the city of Salem and also a priest of God Most High. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. When Abraham was returning home after winning a great battle against the kings, Melchizedek met him and blessed him. Después, Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec, coge, está ahí. Then Abraham took a tenth of all that he had captured in battle and gave it to Melchizedek. Okay. El nombre Melquisedec significa Rey de Justicia. Ese es Jesucristo. Wow. The name Melchizedek means king of justice, Rey de Salem significa Rey de Paz. and king of Salem means king of peace. Jesús es el Rey de Paz. Jesus is the King of Peace. Okay. 3. No hay registro de su padre, de Melquisedec, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. There is no record of his father or mother or any of his ancestors. No hay principio de fin de su vida. One thing about that is the Jewish people kept meticulous birth records, traced back all the way through the generations. And for him to have no record, it says something. And he, sorry to interrupt the flow, no beginning and no end to his life. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. He remains a priest forever, resembling the Son of God. Wow. Rick estaba diciendo de que los judíos mismos, la autoridad del sacerdocio, de ahí empezó todo. Ellos no pueden encontrar el linaje de Melquisedec. No hay linaje, no existe. Es Dios mismo que se hizo persona. ¿Okay? Por eso que no pueden encontrar el antepasado o el pasado de Melquisedec. Vamos adelante, el versículo 4. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Consider then how great this Melchizedek was. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Even Abraham, the great
patriarch of Israel recognized this by giving him a tenth of what he had taken in battle. And a lot of people don't believe in the tithe. Mucha gente no cree en el diezmo. ¿Sabes tú que el diezmo es la forma de bendecir tu dinero? Did you know that the tithes are the form of blessing your money? People who tithe are blessed. La gente que diezma es bendecida. Esta es la clave de tus finanzas. This is the key of your finances. Tithing. But no, people say you shouldn't tithe. You give whatever you want. If I give whatever I want, I'll never give anything. It's not up to me to do. Pero cuando Dios pone en mí, yo lo hago. Habla acerca del diezmo. It talks about the tithe here. Abraham gave the tithe. Abraham le dio el diezmo. Dice allá, eso es antes de la ley. That's way before the law. So no me digas que el diezmo es parte de la ley. Todavía no había ley aquí. There was no law here. It's not part of the law. Tithing is a key to the finances. Diezmar es la clave para las finanzas. Mira, los judíos, cuando hacen un negocio, ellos planean. The Jewish, when they do a business, they plan ahead. Planean adelantado. Ellos saben más o menos cuánto van a ganar en el año y dan el diezmo de eso antes de ganarlo. The Jewish, they know how much they're gonna make in the next year, and ahead they give the tithe to God. Eso hacen que Dios sea su socio en el negocio. That makes God their partner in the business. Okay, eso lo hacen los judíos. That's what the Jewish do. And you know they are blessed. Tú sabes que los judíos siempre son bendecidos. Okay? So, el diezmo, Abraham lo dio a Melquisedec. Why? The Bible says that the tithe is his. El diezmo es de él. Todo negociante sabe que necesita dar a la gente una parte. Entre más dan, más prospera. The more you give, the more you prosper. Okay? Good business people know that. Buenos negociantes conocen el diezmo o el dar. Okay? Vamos adelante. Yeah, look at it as an investment that pays high dividends. ¿Vamos dónde? Oh, 5, we'll call it. Okay. Yeah, 5. It's 5. El 5. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo, mira, después, ¿ok? Eso fue después. Le cobraban el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Le cobraran el diezmo. O sea, el diezmo no es si quieres darlo, sino el diezmo es de Dios. Y un sacerdote les deben de cobrar el diezmo. Cobrar, ¿por qué cobrar? Porque el diezmo es de Dios. Te da $100, $10 son para Dios. Okay? The tithe is God's money. If He gives you $100, $10 is for God. You keep the 90%. O quieres darle los $90 y de quedarte con $10. Si no podemos darle el 10, ¿tú crees que vas a dar más? Esa es nuestra naturaleza pecadora. Somos tacaños, somos agarrados.
nos cuesta soltar nuestro dinero. Por eso yo doy adelantado. Gané 100 pesos, antes de hacer cuentas doy el diezmo y después hago cuentas. ¿Por qué? Es de él. Un sacerdote debe de cobrarme a mí. O sea, yo debo llevarlo porque no es mío. The tithe is not mine, it's God's. Okay, that's why it says that the priest charged the tithe to the people of Israel. Okay, por eso dice aquí que el sacerdote debe de cobrarle el diezmo a Israel. Okay. 6. Okay. 6. Sin embargo, Melquisedec, que no era la descendiente de Leví, recibió de Abraham el diezmo. But Melchizedek, who was not a descendant of Levi, collected a tenth from Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. And Melchizedek placed a blessing upon Abraham, the one who had already received the promises of God. Sí. Whoa, a blessing on top of the promises. Did you catch that? Amazing. ¿Quieres tú recibir bendición? Da el diezmo para que Dios te bendiga. Aquí Abraham dio su diezmo y Dios lo bendijo. ¿Okay? Estoy hablando del diezmo porque muchos no hablan de ello porque son atacados, son censurados, son juzgados los pastores que hablan del diezmo. Yo te estoy hablando a ti porque ni me va ni me viene. Si das tu diezmo, tú eres bendecido. No das, tú no eres bendecido. Punto. ¿Okay? Te digo, el diezmo es la bendición que tú puedes recibir de Dios. ¿Okay? Dios va a bendecir lo único que le pongas en sus manos. God is going to bless whatever you put on his hands. So if you decide to give the tithe, it's you that will be blessed. Si tú decides dar el diezmo, tú eres el que va a ser bendecido. ¿Okay? Vamos adelante. 8. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es un superior a ellos porque se nos dice que sigue vivo. Es Jesús. Wow. To take this even further, we might even say that these Levites, the ones who collected the tithe, paid a tithe to Melchizedek when their ancestor Abraham, paid a tithe to him. Además, podríamos decir que esos levitas, o sea, los sacerdotes anteriores, los que reciben el diezmo, pagaron también diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. For although Levi wasn't born yet, the seed from which he came was in Abraham's body when Melchizedek collected the tithe from him. 10. Wow. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino, o del padre de quien vino, ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. So, the priesthood of Levi, on which the law was based, could have achieved the perfection God intended. So if that's true, why did God need to establish a different priesthood with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron? You went to 11 already? Okay. Yeah. All right. Why did he do that? Could it be that he wanted to include the Gentiles Okay. in addition to the Jews? Let me read what you read. 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección de Dios que propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente
con un sacerdocio según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Is that what you read? Right, right? Yeah, so I just made a point that could it be because he wanted to include us with the Jews? El orden antiguo fue un orden que no tenía perfección. The last order of Levi or Aaron, it was not perfect. That's why he established the second order. Así como el antiguo pacto no fue un pacto perfecto. Por eso estableció el segundo pacto. Okay? Just read about Levi in Genesis, of how he took vengeance on his sister when she was defiled. Recuerden brutal. que el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Dios con el hombre es: trata tú de guardar los 10 mandamientos, y si no quiebras ni uno solo, te llevo al cielo. There, the Old Testament said, if you don't sin not even once, I'll take you to heaven. Keep the 10 Commandments. It was difficult. Nobody kept them. Not even Moses. Nadie los guardó, ni siquiera Moisés. No pudo entrar a la tierra prometida Moisés. He cannot go into the promised land. Por eso lo mismo es con el sacerdocio. El antiguo orden no era perfecto porque dio lugar al nuevo orden, el cual fue el orden perfecto, el orden de Melquisedec. Por eso hoy somos bendecidos por Melquisedec, que siempre está ahí, que siempre está ahí. ¿Ok? Vamos a seguir el 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. So, if the priesthood is changed, the law must be changed also. Be changed to permit it. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. For the priest that we are talking about belongs to a different tribe, whose members have never served at the altar as priests. Si ven cómo Jesús Never. no viene de ningún humano, viene de Dios. Viene de Dios. Jesús viene de Dios. Es el Dios mismo que se hizo humano. Me está poniéndolo aquí como alguien importante. Más importante que Abraham. Más importante que Moisés. Es el Dios mismo que se hizo humano para poder abogar por nosotros. The importance is that Jesus is God himself who became a man. That's why there is no lineage. There's no family behind him. Anyway, let's go on. 13. Okay, 13. ¿Ah? Oh, you read 14? 13. Oh, 13, okay. Pues el sacerdote a quien nos referimos para pertenecer a una tribu diferente cuyos miembros jamás han servido en el lugar como sacerdote. 14, ¿verdad? Yeah. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. So what I mean is our Lord came from the tribe of Judah. And Moses never mentioned priests coming from that tribe. Okay. Hay mucha historia de por medio. Okay. Entonces, lo único que quiero que entiendas es que Jesús está aquí poniendo a Jesús como el único sacerdote, como el sumo sacerdote que está en el cielo mismo, para abogar por ti y por mí. Vamos a terminar esto. Oigan bien. 15. Ese cambio resulta aún más evidente
ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Sigue diciendo Melquisedec porque no tiene principio ni fin. This change has been made very clear since a different priest who is like Melchizedek has appeared. 16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Jesus became a priest not by meeting the physical requirement of belonging to the tribe of Levi, but by the power of a life that cannot be destroyed. Y la vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó. Dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya lo había profetizado en el Antiguo Testamento, los salmistas. And the psalmist pointed this out when he prophesied, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado. Otra vez, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Yes, the old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en un mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. For the law never made anything perfect, but now we have confidence in a better hope through which we draw near to God. Wow. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Wow. This new system was established with a solemn oath. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin ningún juramento. Aaron's descendants became priests without such an oath. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Wow. Tú eres sacerdote para siempre. But there was never an oath regarding Jesus. For God said to him, the Lord has taken an oath and will not break his vow. You are a priest forever. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Now we're getting to the real meat, huh? Because of this oath, Jesus is the one who guarantees this better covenant with Él God. garantiza Wow. tu seguridad para con Dios. He guarantees your security with God. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Wow. 23, right? Yes. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. There were many priests under the old system, for death prevented them from remaining in office. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. But because Jesus lives forever, his priesthood lasts forever. Wow, that's worth repeating right there. ¿Ok? 24 otra vez. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. But because Jesus lives forever, his priesthood lasts forever. 25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Jesucristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Wow. Therefore,
He is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Subrayen ese versículo. Otra vez lo voy a repetir. Wow. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Okay? Therefore, he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. ¿Okay? Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Wow. Rome's there. 26. He is the kind of high priest we need because he is homely and blameless, unstained by sin. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. He has been set apart from sinners and has been given the highest place of honor in heaven. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Unlike those other high priests, he does not need to offer sacrifices every day. Aquellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. They did this for their own sins and then for the sins of the people. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. But Jesus did this once and for all when he offered himself as the sacrifice for the people's sins. Subrayenlo, ¿ok? Wow. Subrayenlo. Eso es importante porque Él lo hizo una vez y para siempre. O sea que It's done, Él it's over. vino a lidiar con tu pecado para que tú te enfoques en Dios. He came to deal with your sins so you can focus on God. ¿Ok? Sin embargo, Jesús lo hizo para siempre. ¿Verdad? Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Ahora 28. ¿Ok? I'll scroll back. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limpiados por debilidades humanas. The law appointed high priests who were limited by human weakness. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido ha sido hecho perfecto sumo sacerdote para siempre. Wow. But after the law was given, God appointed his son with an oath, and his son has been made the perfect high priest forever. Wow. ¿Ok? Yo quisiera simplemente, esto está pesadito, está muy pesada esta lectura. ¿Ok? There's a lot here. Está pesado porque tiene que ver mucho con la historia de los judíos. It's heavy because it has to do with the history of the Jewish. El templo, el sacerdocio de los judíos. The temple Yes. and the priest of the Jewish. So what I take, the one verse, if you had to take anything from this, is that he guarantees. Okay. Hay dos cosas que veo yo. Una cosa que dice Rick, él garantiza. Y la otra, You don't have to work. That's the whole point of the law, that you had to keep working to obtain something that was unobtainable. It was impossible to work your way for it. They had to keep offering sacrifice after sacrifice after sacrifice, but Jesus came in one time, did it all, and now he guarantees your salvation, that you can trust him, that God even took an oath. This is our high priest, not man, but God himself,
Jesus Christ. Jesús vino a morir por tus pecados y por los míos. Si Él vino a morir por tus pecados y por los míos, entonces Él vino a lidiar con tus pecados y con los míos. Ya no tienes que preocuparte o enfocarte en si pecas o no pecas. You don't need to worry about whether you sin or you don't sin. Jesus came to deal with that. Cuando tú recibes a Jesús, Él te da el poder para romper el poder de tu pecado. You don't need to worry about your sins. He came to deal with it. When you receive Jesus, you receive the power to break the power of your sin away. Jesús se enfoca, Él vino a eso, a lidiar con tu pecado. He came to deal with your sin. Once and for all. Él vino a entregarte por tu pecado una vez y para siempre. Rick, vamos a cerrar con esto. You can trust him. Period. Do you need to ask for your forgiveness of your sin? ¿Tienes tú que pedir perdón por tus pecados? ¿Ya tienes a Cristo? Okay, listen, think about it before you answer, because if he came to deal with your sins, why are you have your tail under your legs often? Because I sin again. Right? We have the wrong thinking. Cuando Jesús ya vino a lidiar por tu pecado, si ya tienes a Cristo, dice, si caes en pecado, algo pasa, tienes que venir a pedir perdón a Dios por tu pecado, según 1 de Juan 1:9, according to 1 John 1:9. If you confess your sins, He's faithful to forgive your sins. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonar tu pecado. Mira, ese es el único versículo que habla acerca de confesar tu pecado a Dios. That's the only verse in the entire New Testament that talks about confessing your sins to God. I mean, si lo leemos, if we read it, you will see that it talks about the non-Christians, the ones that have not received Jesus. Because it says, and He's faithful to cleanse all your righteousness. Talking about who He is what that verse is saying. This is Jesus. He's a merciful God who is faithful and just to forgive your sins. Okay. Do you think if I don't confess my sin, I won't get my sins forgiven? Exactly. It's what it's saying there. If you don't confess your sins, then He will not forgive you. Now that you have Jesus. Well, ahora que ya tienes a Jesús. Did He came to deal with my sin or not? Here's the thing. People say, come in a short terms with God. What do you call it? Come and confess your sins. Come and Hash it out with Him? and patch it and fix it and confess your sins and ven a tomar cuentas con Dios. Here's the deal with that. If you keep doing that, then you're going to stay in your weakness. But if you come to Christ, yeah, you messed up, you sinned, right? But if you acknowledge that weakness and ask God to help you in your weakness. Let me simplify it. Okay. All right. 1 de Juan 1:9 dice que si no confiesas tu pecado, que si lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. ¿Ok? También lo que está implicando es que si no le confiesas, no te va a perdonar tus pecados. ¿Y qué pasa con lo que hizo Jesús? I thought Jesus came to die for your sins. Yo pensé que ya había venido Jesús a morir por mis pecados. Fíjate. ¿Ok? Si Jesús ya murió por mis pecados,
entonces ya está. If God already died for my sins, then it's settled. I'm just focusing on Jesus. Estoy enfocado en Jesús. Pero si sigues pidiendo perdón por tus pecados, no entiendes lo que Jesús hizo por tu pecado. If you continue asking to forgiveness for your sins, then you don't understand what Jesus did at the cross. Listen. Yes, I'm sorry. Yes, yeah, I know. Pero no que te perdone tu pecado. But not to forgive your sin. Jesus already did it for you. Jesús ya lo hizo por ti. Es lo que dice aquí que Él en el 24. Por eso puede salvar a una vez para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder por ellos. Y dice que lo hizo una vez y para siempre. ¿Ok? He died for your sins. Él murió por tus pecados. Él lidió con tu pecado. ¿Por qué andas haciendo tú con... Mira, yo estoy enfocado en Dios. Pero entonces ya se puede pecar. Then you can sin now. Well, go ahead and do it. Ve y hazlo. ¿Quién te puede evitar? Nadie te puede parar. No. Un hijo de Dios anda buscando cómo apartarse y cómo estar con Dios más. A son of God is always wanting to find a way to get into God, not out of God. So don't worry about your weakness. Don't worry about your sins. No te preocupes por tus debilidades. No te preocupes por tu pecado. Just come to God and He will cleanse you. Ven a Dios y Él te perdona. Remember, He came when you were sinners yet. Acuérdate de que Él vino al principio cuando eras pecador. Tú no hiciste nada por tu pecado para venir a Cristo. You didn't do nothing for your sins to come to Jesus. He paid for your sins in the cross. Él pagó por tus pecados en la cruz. That's the point. Recuerda eso siempre. He's the high priest forever. That simply Okay. Let's keep it have there. faith. Yes, Let's just keep have it there. faith in Him. That's what Okay. I'm saying. Let's keep Just it there. have faith in Him. Mira, Jesús Guaranteed. vino a morir por tus pecados. No te preocupes, mantente con Dios. Pero muchos creen que no pueden venir a Dios porque pecaron. El pecado no te evitó que Jesús muriera por tus pecados. Sin did not keep Jesus from dying for your sins. Because you were a sinner, that's why Jesus came to help you. Porque tú eras pecador, por eso Jesús vino a ayudarte. Entonces, si andas en pecado, ven a Dios con todo y tu pecado para que Él te limpie. Él te dé el poder para romper el poder de tu pecado. Come, even if you sin, come to God so He can cleanse you, so He can break the power of your sin. As long as you are with God, you are holy. Mientras estés con Dios, tú eres santo. ¿Ok? Hasta allí porque ya se fue el tiempo. Time it went real fast. Thank you. Okay? Thank you. So Thank Jesús es nuestro sumo Thank you. sacerdote, nuestra He seguridad. is God forever. High priest forever. Nos You can trust Him. Nos Guaranteed. estamos viendo, mis hermanos. Hasta luego. Dios me lo bendiga. En Jesús está seguro. In Jesus you are secured. En Jesús está seguro. ¿Okay? Lee la Biblia para que veas que no habla acerca de que tú tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados. Read the Bible. It doesn't say that you have to ask God for your forgiveness of your sin. Jesus came for that. Jesús vino a eso, ¿o no? ¿Murió o no murió? Murió por todo el mundo, por todos los pecados. ¿O no más por los pasados? Or only for the past sins? No, He died for your sins. Focus on God. That's He true. already came to deal with your sins. Enfócate en Dios wow. porque Él ya vino a lidiar con tu pecado. ¿Ok? Wow. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Ok? Cuídense mucho. Arrímense a Dios para que Él le rompa el poder de tu pecado. ¿Ok? Come to God so He can break the power of your sin. He can do it. He's the only one. ¿Ok? Recuerda, siempre que confías, eres mejor. Remember, every time you trust,